Hola, mi nombre es Sofía Hegel y soy la colocutora y fundadora de El Mundo Disruptivo de Sofía. Este podcast que empezó siendo un espacio para contar historias de hombres y mujeres que realmente han hecho las cosas diferentes, que han trascendido, que han sido disruptores. A raíz de eso nació la serie Los del Barrio, los de Zona 4, los que caminamos, los vecinos, los que nos saludamos. Y hoy tengo el privilegio de estar en la Ciudad de México entrevistando a mujeres en tecnología gracias al apoyo de marcas internacionales y sobre todo gracias a la inspiración que hemos tenido en estas mujeres en tecnología que están rompiendo patrones, haciendo las cosas disruptivas. Así que gracias a todo el apoyo de todo el ecosistema mexicano, estamos aquí grabando Mujeres en Tecnología bajo el Mundo Disruptivo de Sofía. Hoy estamos con una artista creativa, entrepreneur, disruptiva, espectacular, en una galería muy linda en el área de Polanco. La conocí realmente en Tech Week, entonces se me hizo súper interesante alguien que combine tecnología, arte, modelo de negocio. Y hoy vamos a escuchar un poco de su historia, de su galería y de cómo rompió patrones para hacer las cosas diferentes con tecnología en arte. Bienvenida, Andrea, un honor tenerte en el podcast. Soy Andrea Zapata, soy directora en LS Galería y co-founder en Cubic. Pues mira, la verdad es que es increíble. Esta galería nace hace ya 24 años recién cumplidos. La fundó mi mamá, Lourdes Sosa, que mi mamá la verdad es que yo creo que de ahí nace toda mi inspiración en este proyecto tecnológico del que hablaremos más adelante, porque ella justo siempre ha buscado romper con ideas generadas en torno al arte principalmente, ¿no? Entonces ella fue subdirectora de Bellas Artes, pero mientras estaba en Bellas Artes hizo una cosa espectacular de la quema de piñatas de Judas, entonces llamó a los artistas más importantes de la época que hicieran un Judas y entonces los quemaban. Y entonces imagínate miles de personas luchando por el Judas, la patita del Judas quemado de José Luis Cuevas, de Gerso, en fin, una locura, ¿no? Después fue subdirector del Museo de Arte Moderno, en donde yo pasaba mis veranos de chiquita, entonces rodeada de arte toda la vida. Después fue subdirector del Museo del Auditorio Nacional, en fin, ¿no? Una carrera bastante interesante. Y después me abre la galería. Yo, como buena adolescente rebelde, decido hacer algo que no tuviera nada que ver con el arte. Me voy a estudiar negocios, trabajo en empresas como JP Morgan, todo en un tema financiero. Me voy a Estados Unidos a estudiar mi maestría School of Management de Yale. Y justo estando allá entiendo, hay una frase muy bonita de Steve Jobs que dice connect the dots, ¿no? Conecta los puntos. Entonces, es una idea de que volteas hacia atrás y dices, por eso tuve que recorrer este camino, ¿no? Entonces, estando en mi maestría, conozco a un profesor que se llama William Gutzman, que hablaba mucho de las finanzas del arte. Yo, habiendo dedicado mi carrera a las finanzas, pero teniendo un entendimiento absoluto, bueno, no absoluto porque nunca será absoluto, pero bastante amplio sobre el arte. Y ahí creciste. Ahí crecí, mi mamá se casa con un artista muy importante, todos mis fines de semana era ir a museos y en las tardes subir al estudio a ver cómo pintaban y a crear historias de lo que estaba pintando. La realidad es que sí, mi vida estuvo rodeada de arte, pero entonces entiendo este cruzo tan interesante que existe entre las finanzas y el arte. Siempre me gusta decir que claro que el arte se crea como una emoción, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertas cosas que podemos hacer para entender que el arte también puede ser una inversión. Y 10 años llevo ya aquí en la galería, después de mi maestría, pero entonces regreso con una tesis en la que si vas a comprar algo aquí, puedas buscar la manera que yo ya hice la tarea para que lo que compres sea una inversión. Entonces ya nada más sigue tu gusto. Digo, si vas a decorar tu casa, qué mejor que sea con algo que va a subir de valor en el tiempo, ¿no? La galería maneja principalmente artistas modernos, mexicanos,
Años para atrás empezamos a manejar también artistas internacionales como Mr. Brainwash, como Julia Fullerton-Batten, y nos abrimos al arte contemporáneo. Entonces estamos muy orgullosos en decir que representamos a Eric Meyenberg, el artista que hoy representa a México en la Bienal de Venecia. Ok, buenísimo. Se me hace súper interesante porque, bueno, y me siento muy afín a ti. Yo me fui a 17 años de Guatemala a estudiar Business en Inglaterra. Soy bailarina, luego regreso a Recursos Humanos, estuve en Deloitte, luego regreso al teatro. O sea, como que esa dualidad entre toda la parte artística y de negocios. Y se me hace interesante porque pocas personas logran rentabilizar un emprendimiento de industrias creativas y hacerlo no solo rentable, escalable y exponencial, sino que mantener el modelo en el tiempo. Cuéntanos, nos contaste que este profesor te inspira mucho y empiezas, ¿tú crees que si tu familia hubiera estado enfocada a otro giro de negocio, el bien que hubieras levantado o monetarizado hubiera sido arte o hubiera sido otro? ¿O si hay una pasión tuya personal por el arte? Pues mira, la realidad es que es una pregunta muy interesante. Siempre en mi infancia y en mi adolescencia tuve un interés por las humanidades. O sea, antes de estudiar negocios quería estudiar filosofía. Me encanta la literatura. Ahorita justo estoy estudiando un diplomado de literatura clásica. Después decidí, como bueno, me encanta conocer las culturas, entonces dije relaciones internacionales. Me acuerdo de este debate, como siempre por este lado. Y entonces conocí la carrera de negocios internacionales y dije, perfecto, esto cumple, que claro que no, era un truco de marketing de mi universidad porque no tuvo nada que ver con lo que pensé. Como el 70%, estadísticamente el 70% de las personas estudian algo a lo que no se dedican. Entonces sí ha habido un interés genuino mío de las humanidades, pero sería una incógnita saber si hubiera sido hacia las artes plásticas, fíjate. Ok. Ahora nos contaste que de niña creciste entre museos, galerías, por tu mamá, que siempre te fuiste como adolescente rebelde al mundo de finanzas, pero cuéntanos un poco de Andrea de niña. ¿Tú qué soñabas, qué jugabas, cómo veías el mundo, teniendo una mamá tan líder, era disruptora? ¿Tenías hermanos? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue en Ciudad de México? ¿Cómo fue? Pues sí, fue en Ciudad de México. Soy hija única, entonces como que mi mamá constantemente buscaba tener como una hija extrovertida, porque en general los hijos únicos son bastante introvertidos, no es una regla, pero entonces me la vivía como con ciertos retos en torno a la socialización. Entonces estábamos en un restaurante y me decía, vete a saludar todas las mesas. Y yo la verdad es que eso sí es muy, muy parte de mi personalidad. Soy la típica que se sube al elevador y se pone a hablar de qué estás comprando con las bolsas de súper. Es algo que me encanta hacer. Entonces, como que la verdad es que siempre he sido una persona que ha visto en general el papel de la mujer como alguien muy fuerte. Como que siento que además mi papá no creció conmigo, ¿no? O sea, fue mi padrastro, este gran artista con el que se casa, pero entonces como que yo siempre vi el papel de la mujer, o sea, esta lucha que se da de equidad de género, hoy la veo desde otra perspectiva que es completamente diferente a la que crecí, lo cual por supuesto que agradezco, ¿no? Porque para mí hoy veo que hay sin lugar a dudas todavía muchos, como madre, veo como en la empresa muchas veces las personas, las mujeres sobre todo, no pueden seguir subiendo de puesto por ciertos estereotipos que tienen las escuelas, por ejemplo, que si el hijo se enferma, a quien le marcan es a la mujer, ¿no? Entonces, la mujer se tiene que salir de donde esté, de sus juntas, entonces se genera, por supuesto, un gap importante en términos de la responsabilidad sobre los niños, pero cosas que hoy aprendo y veo y que por supuesto trato de no fomentar en mis hijos, pero que afortunadamente yo no crecí con eso. Yo siempre vi a mi mamá como una mujer muy fuerte, proveedora, líder. Entonces creo que me fue muchísimo más fácil creer en mí, porque no sé si tú sabes este dato, pero el
60%, no sé si 60 o 80% del confidence, esta seguridad que tienen las niñas, se pierde a los 9 años. Entonces, ¿qué pasa? Si te pones a estudiar un poco, y sé que no va por allá la entrevista, pero es un tema que me parece interesante, cuando estás en el seno de tu familia, creces y lo más importante son tus padres, ¿no? Pero llega un punto en donde ya estás en la primaria baja, en la que lo más importante se vuelven tus peers, ¿no? Tus compañeros. Y fíjate qué coincidencia que en ese momento es cuando se baja la autoestima de las niñas, ¿no? ¿Será que estamos acostumbrados a una sociedad en la que el corres como niña, que ya estás, pegas como niña, el papel, ¿no? Estaba ahora como en las clases de fútbol de mis hijos, en el que por supuesto metí a mi hija también al fútbol, era la única niña que estaba ahí y no quiso jugar. Entonces una mamá me dijo, ¿por qué no la metes de porrista? Y para mí fue un escuchar que, a ver, no tiene nada de malo si mi hija quisiera ser porrista, o si al revés, si mi hijo fuera el que quiere ser porrista. Lo que creo es como que en estos estereotipos, y yo sí fui muy afortunada en no crecer en ellos. Bueno, también me siento muy afín, yo vengo de un matriarcado, mi mamá es una mujer muy líder, muy independiente, muy fuerte, entonces a mí también me cuesta estar en un mundo de negocios donde yo me siento capaz y líder, y lo mejor que me ha pasado son mis mentores y jefes y mi papá, que son los hombres que más me han empoderado y metido a hacer cosas extremas, y ver ahorita que todavía existe el techo del cristal, esa desigualdad. Hemos avanzado años luz en educación, en puestos administrativos, pero en puestos, por ejemplo, de liderazgo político, todavía hay una brecha gigante, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un tema, me parece súper interesante el dato que diste, tal vez hablamos en un podcast de eso, porque sí coincide con muchas cosas. Y es tal vez porque de niños nos sentimos muy seguros, pertenecientes, tus papás al final te aceptan, es tu familia. Claro. Pero ya de niña te tienes que ganar esa aprobación de los demás y ese muchas veces nunca ser suficiente, ¿verdad? Claro. Entonces empieza esa inseguridad. Y empiezas con estos estereotipos que existen y luego si vas creciendo, me pasa con algunas mamás en la escuela, por ejemplo, que estoy en una escuela internacional. Y entonces las mamás europeas, por ejemplo, hay mucho más como la mamá proveedora y el esposo que como que la acompaña, sobre todo cuando vienen de embajadas, etcétera. Y me parece como que muy interesante lo normal que es entender que a veces a uno le toca ser el proveedor, a veces es al otro, o a veces es a los dos, ¿no? Pero como que todavía siento que vamos años luz detrás. Sí. Pero bueno, ese es... Bueno, la verdad es que yo conocí a Andrea en la conferencia de Tech Week y me pareció no solo interesantísimo el tema, la galería lindísima, sino que sí te vi como una mujer muy segura, muy echada para adelante y sobre todo con una dominación del tema genial, ¿verdad? Hoy entiendo muchas cosas por tu pasado, por tu mamá, por su carrera, por cómo fuiste formada. Pero luego nos cuentas que eras una adolescente rebelde, te vas a finanzas, te vas a Yale. ¿En qué momento Andrea se enamora, se casa, tiene hijos? Y te escucho mucho en toda la conversación y la narrativa, un eco de soy mamá, verán mis hijos, y lo mencionaste y dejaste una foto al final que era el legado, que están ellos. Cuéntanos un poco en qué momento pasa todo esto, porque no es fácil trabajar, ser emprendedora creativa, arte, y encima ser esposa, mamá, etcétera, etcétera. Cuéntanos esa fase de tu vida. Pues mira, yo conozco a mi marido desde la universidad y nos vamos a estudiar juntos la maestría también. Sí creo que sí es una parte fundamental para mí tenerlo como equipo, porque justo él cree en esta fortaleza de la mujer, ¿no? Y en este equipo que existe en casa. Me da mucha risa porque los dos somos muy estructurados, entonces tenemos una junta quincenal al que le llamamos el Family Board Meeting, en el que solo estamos él y yo, obviamente. Más adelante espero invitar a mis hijos, ¿no? Pero hoy todavía son muy chiquitos. Y me acuerdo que un día le presenté este calendario como de el típico, ¿no? O sea, trabajamos en la mañana los dos, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Entonces, ¿quién los duerme? ¿Quién los lleva a gimnasia, natación, etcétera?
y le coloreé en rosa lo que yo hacía y en azul lo que él hacía para que viera visualmente cómo no estaba equilibrado y cómo necesitábamos como rebalancear, porque claro que yo trabajo y entonces necesitaba pues que las cosas se balancearan, ¿no? Y no me gustaría llamarle apoyo porque no lo es, porque los dos aportamos para la casa y los dos somos padres de familia. Y así fue. O sea, como que alguien con el que tengo una similitud de pensamiento y entonces ahora ya él es de los pocos papás que lleva a las niñas a la clase de gimnasia o a natación, etcétera. Y entonces como que nos podemos dividir y así es como creo que puedo lograr este balance que no sé si se llamaría balance, porque claro que renuncias a cosas, ¿no? O sea, yo estoy segura que si yo fuera una persona que le pudiera dedicar el típico de 9 a 8, hay un libro que me encanta de Sheryl Sandberg, que es la COO de Facebook, bueno, fue, ¿no? Pero entra a Facebook embarazada, ¿no? Entonces, como que te habla mucho qué tienes que hacer, entonces podrá ser que renuncies, pues, Bárbara Fernández, por ejemplo, en una conferencia la vi, la CEO de Bitso, que ahora está en Philip, hablaba que, bueno, ella renunció a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Yo tal vez renuncio a dormir un poco, porque además me gusta mucho leer, entonces me despierto a las 5 de la mañana a leer, porque si no en la noche, la verdad, como que no puedo. Entonces creo que es un tema de estructurar tus tiempos y tus prioridades y entender que, a ver, tus hijos son chiquitos, muy poquito tiempo, pero que tampoco quiero renunciar a ser la persona que soy, la empresaria que soy, la creativa que soy. Entonces, ver de qué manera estoy segura que podría llevar a la galería o incluso a Cubic, ¿no? Que ya hablaremos más adelante, esta parte tecnológica, mucho más grande, mucho más rápido, si no le dedicara tanto tiempo a ser mamá, sí, sin duda, ¿no? Porque esta idea de que todo lo podemos, siento que se ha vuelto una carga verdaderamente muy pesada, ¿no? Decía la premio Nobel, esta idea de que ahora la mujer, claro que puede trabajar, ser empresaria, pero que no renuncia a llevar la casa y a ser mamá y todo esto ya no es empoderamiento, eso ya es esclavitud, ¿no? Entonces como que de repente nos ponemos todos estos pues epítetos de lo que tenemos que hacer y creo que no, creo que hay tiempo para todo, dependiendo las dimensiones a lo que quieras. Y yo espero que cuando mis hijos me pelen menos, por eso, ¿no? Pueda entonces dedicarme a meterle ahora sí toda la galleta que se necesita, sin olvidarme de quién soy y sin parar, porque pues no, rompería toda mi identidad, dejar de crear, dejar de hacer negocios, que es algo que me apasiona, de estar rodeada del arte. Y sobre todo que quiero ser un ejemplo. Quiero que mis hijos vean que su mamá trabaja para que ellos también sean trabajadores, como yo vi lo trabajadora que era mi mamá. Bueno, definitivamente hay una historial, hay una personalidad fascinante, hay un montón de dones, talentos y recursos internos que tienes para tener esta garra, esta perseverancia, esta resiliencia y sobre todo esta estructura de, sí, es cierto, ahorita hay que priorizar ciertas cosas y no pasa nada, ¿verdad? Yo hablo mucho de la mariposa, la vas a ver tatuada en mí en todos lados. Aretes. Todo. Tengo en el cuello porque creo mucho en ese proceso donde de repente eres una oruga despreciable que nadie quiere y pasas a un capullo de transformación donde luchas sola. En mi caso, el capullo era Dios protegiéndome y vuelas libre en algún momento, pero puedes regresar a ser esa oruga, capullo o mariposa, entonces no pasa nada, solo son épocas, tiempos, temporadas con diferentes personas que te rodean, circunstancias, factores, etcétera, etcétera. Ahora sí, cuéntanos, tu mamá funda LS Galería, se vuelve esta galería lindísima de arte contemporáneo, bueno, diferente tipo de representación de varios artistas. ¿Cómo llegas tú con toda esta idea loca, disruptiva de Cubic y cómo empiezas a convencer no solo a ella, sino que a un ecosistema, al comprador, a toda la gente que involucra el que este fenómeno pase? Mira, la realidad es que yo regreso de la maestría a codirigir la galería, ¿no? Entonces, empiezo cambiando este esquema, como te platicaba, de empezar a invertir, ¿no? La galería se enfoca principalmente en artistas como Rufino Tamayo, Pedro Coronel, José Luis Cuevas,
Arnaldo Cohen, esta gran generación de la ruptura mexicana. Bueno, tienes una Leonora Carrington por ahí. Tengo Leonora Carrington, sí, acá arriba también. No, estos grandes nombres que sin duda marcan la historia. Estos artistas blue chip. Y entonces hay muchísima data al respecto de cómo los artistas blue chip pueden ir subiendo de valor con el tiempo, ¿no? También hay data de cómo un artista joven puede llegar a convertirse en un artista blue chip y los riesgos que implican en el camino como inversionista, ¿no? Entonces, cuando llego con esta nueva tesis, ya no aceptamos a... No es que antes aceptara cualquier tipo de artista. Digo, hoy incluso me cuestiono a mí misma porque hay artistas muy buenos que no cumplen con el checklist de este artista va a hacer inversión porque pues ya se lo hizo tarde, porque tienes que tener cierta edad, etcétera. Las posibilidades se vuelven muy poquitas. Digo, Van Gogh podría ser un ejemplo de cómo me equivoco con mi checklist, ¿no? Pero sí son excepciones que no marcan la regla, esta idea de que no te vayas a college porque los grandes emprendedores no fueran a college, es una falacia, no es verdad, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, de repente he dicho que no pueden entrar artistas muy buenos a la galería porque no cumplen con esta idea, y yo la tesis que traigo es que entres y sea una inversión, ¿no? Entonces, bueno, todo puede cambiar porque somos cambiantes, ¿no? Sí. Pero la realidad es que cuando me empiezo a bandear por esta tesis, es increíble, pero también es cierto que no es algo democrático. Porque ¿por qué los millonarios diversifican su portafolio en arte? Te pones a pensar, y tú que estuviste en Deloitte, sabrás que Deloitte justo saca este estudio en el que dice que hay que invertir en arte entre el 11 y el 50% de tu patrimonio. Es una locura. Pero no te dice que inviertas en cualquier cosa, no es como que vas, o sea, sí tienes que estar asesorado para que realmente sea una inversión y no sea un gusto que te das, ¿no? Porque se vuelve súper subjetivo. Claro, a menos que hagas un checklist, entonces puedas ver la data y lo hagas como con otra visión. Pero entonces, cuando me doy cuenta que los que tienen los mayores beneficios en las inversiones en arte son los millonarios que pueden comprar las piezas de miles y miles de dólares, me doy cuenta que esto no es un tema democrático y que habría que hacer algo al respecto. A la par empieza todo este boom de los NFTs. Me leíste la mente. Y mi esposo me decía, Andrea, tienes que meter a la galería los NFTs, se te va a ir el avión, le doy su crédito. Y yo le decía, no, es que el arte es físico, el arte hay que sentirlo, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasaría si haces NFTs de las piezas físicas? Y yo, sí, así me parece espectacular, ¿no? Y creamos Cubic. Se asocia con nosotros un Luis Enríquez, que es el fundador de Cultura Colectiva, y empezamos Cubic. La idea cuando nace era mucho más romántica de lo que es hoy, porque en ese momento lo que hacíamos era vender NFTs y la pieza nunca se vendía. Era pieza física. La pieza física. Entonces, ¿y la pieza física era de la galería? La pieza física era de la galería. Le empezamos con una pieza de Andy Warhol. Y lo que hicimos fue vender fracciones del Andy Warhol a través de NFTs y del blockchain. Y la idea era que las acciones subieran de valor, los NFTs subieran de valor, pero la pieza no se vendiera nunca, ¿no? Entonces, la idea era que la pieza se fuera a un museo, etc. Constantemente nos retaban y nos decían, tiene que haber un exit de la pieza, tiene que haber un cash out. En algún momento la pieza se fracciona y luego llega un comprador y la compra completa. ¿Y cuántos inversionistas permitías por obra? Pues mira, dividíamos la primera pieza, que fue como el MVP, fueron 900 cubos. Para la segunda pieza pasa todo caída de los NFTs. Y la realidad es que para mí, yo sé qué factores hacen que una pieza pase de valor en la historia, ¿no? Pero con los NFTs se movían por cosas diferentes, sobre todo la comunidad. Si Paris Hilton decía que los Bored Apes iban a ser exitosos, probablemente subieran, pero si decía que no... Sí, es súper volátil. Entonces no había un sustento real para poder decir, no, aquí hay una doble inversión. Entonces decidimos alejarnos de los NFTs, pero quedarnos con el blockchain, ¿no? Okay. Entonces, hoy por hoy, Cubic lo que es una empresa que justo democratiza las inversiones en arte
de tal manera que tú puedes comprar una fracción de las siguientes piezas que fue un Banksy, un Toledo, un Tamayo y un Botero. Hoy estoy sold out de todas las piezas. No tengo que venderte, pero ya estamos por lanzar una pieza más. Independientemente cuánto invertía yo. ¿O había un mínimo? Había un mínimo, como de 2,300 pesos dependiendo la pieza. Ah, bueno. Sí, sí, era algo democrático. Es. Súper democrático. Sí, claro, nos sacaban en Forbes diciendo, compra un Warhol por menos de lo que llenas tu tanque de gasolina, ¿no? Entonces, pues bueno, la realidad ganamos múltiples premios. La verdad es que ha sido un proyecto bastante interesante porque justo hace eso, democratiza las inversiones. Tú compras tu cachito del Warhol o tu cachito de Tamayo y luego yo, a través de esta plataforma que es la galería, le vendo la pieza física a un solo coleccionista y ya está, ya tuvimos el cash out de la primera pieza, o sea, los inversionistas de Tamayo ya tuvieron sus rendimientos, lo cual está increíble. Y ahora estamos por lanzar un fondo de inversión en arte que cumple más o menos con esta teoría, aunque el ticket es más alto. La idea es que del 100% del fondo, el 20% sí se democratice. Por eso me estoy tardando en sacar otra pieza, porque probablemente la gente ya no va a tener que invertir solo una pieza, sino una fracción de un fondo de una inversión en arte. ¿Y la galería cómo monetiza? ¿En qué pasaste tus porcentajes de ganancia, tu finder's fee o whatever que hayas sido estructurando? Pues sí tengo como un esquema en el que todas las partes ganen, ¿no? Porque aunque somos un mismo grupo empresarial, por decirlo de alguna manera, creo que sí es importante mantener esta división en la que todas las partes ganen, aunque sí, por supuesto, utilizamos recursos de la galería como la bodega, como el seguro, que pues aseguras por todo el valor de la colección, ¿no? Entonces no tengo que pagar como un seguro adicional por la pieza. Okay. O sea, sí hay ciertas cosas que podemos hacer. Un advisor de Cubic nos decía que deberíamos abrir todo el inventario de la galería para que, o sea, como que hay diferentes aristas que podemos seguir para seguir como este cruce tan claro que existe entre las dos empresas, ¿no? Ok. Y en el momento que, bueno, invierten todos, tú evalúas la pieza, empieza a crecer en cuanto a la escala económica, la vendes a un coleccionista bajo tanto. Exacto. ¿Qué pasa si esa obra Tamayo de aquí a 10 años está evaluada en $10 millones más, por ejemplo? Ya ese es del coleccionista, y el inversionista... Ya la armó. Okay. También puede ser a la inversa, porque a mí sí me gusta decir que el arte no es un activo que se garantice. Sí. O sea, sí puede bajar. Puede bajar. Ahora, el que invierte en esa fracción se queda con algún certificado que en algún momento... Les damos una cesión de derechos que en el momento en que la pieza se vende, se ceden. Exactamente. Ok, sí, para proteger Sí, no, una dualidad de ownership ahí. Y eso se lo dices desde la entrada, obviamente. Claro, ¿no? Y digitalmente tú lo que haces es entras a cubic.art, te metes a la plataforma, haces tu login, etcétera, y te aparecen los cubos. Porque si hay una parte emocional, o sea, está bien que seas dueño de acciones, pero es padre saber que te tocó un pedacito, los ojitos. Exacto. Entonces te sale el cubito que te salió. Y cuando se vende, cuando se hace un cash out, desaparece. Exacto. O sea, sí tienes que estar muy consciente que eso puede pasar. Exacto. La obra al final no es absolutamente tuya. Exactamente. ¿Cómo, quiera que no, tendemos a una cultura muy consumista, muy de todo yo lo quiero, todo es mío, yo soy el dueño, el poderoso? ¿Cómo haces para ir educando a tu población, a tu público, a tu cliente, de ir cediendo a soy inversionista, soy dueño, soy titular de un pedacito, de una fracción de una obra espectacular? Es una súper pregunta. La realidad es que justo uno de los retos más grandes que tuvimos fue la educación. Absolutamente. Entonces nos hemos dedicado mucho a esa parte, ¿no? A dar cursos, a dar conferencias, entrevistas. Como la de Tech Art también que diste. Exactamente. En función de que más que la gente se vuelva coleccionista o cuber, que sí, vénganse, todos sean coleccionistas de arte y cubers, que me ha pasado, en entrevistas viene la gente y me dice, oye, yo Andrea, yo nada más tengo 20,000 pesos, pero sí quiero tener mi cuadro físico, no, o sea, no quiero como tú que estás generando un legado. Claro que en la galería tenemos opciones para todos los presupuestos, o sea, de verdad tengo piezas desde 10,000 pesos. Claro que no son las piezas que... ¿no? Se van a ir valuando alto. A esta rapidez, porque desafortunadamente
No es ley, pero en general, entre más alto es el valor de la pieza, son mayores las probabilidades de que se siga multiplicando de valor, ¿no? Ok. Digo, no es regla para nada, ya hay muchísimos análisis detrás, pero de manera rápida. Entonces, pero sí hay cosas, por ejemplo, las ediciones de Tamayo, ¿no? Que están en $8,000, estaban en $8,000 hace unos cuantos años, hoy en subasta se van a $16,000, por ejemplo. Y son ediciones, ¿no? Entonces no estamos hablando de miles y miles de dólares, estamos hablando de, pues, ¿no? Unos $200,000 más o menos. Bueno, la misma Leonora Carrington, empezamos a ver sketches y ahora se vende esta obra monstruosa al Museo de Buenos Aires por millones de dólares. 28.5 millones o sea, de dólares. Es impresionante. Y se acaba de vender otro, menos, sí. pero bueno, igual ya, Ahora sobre los tengo 6. el privilegio de estar muy de cerca con la obra de ella, tangiblemente moviéndola, y ha sido un privilegio. La verdad es que sí. Ahora, ya vimos de la Andrea, mamá, esposa, entrepreneur, disruptiva, artística, inversionista, financiera. Cuéntanos un poco de Andrea. ¿Qué hace Andrea en sus rutinas diarias? ¿Qué disfrutas? Escuché que a las 5 de la mañana una buena lectura, un diplomado de literatura clásica, disfrutas una taza de café, una taza de té, hay unos tacos que te encanten, ir a cierto lugar, porque al final voy a terminar con 5 preguntas que me vas a tener que contestar. Me encanta viajar. Lo que más disfruto es viajar, conocer nuevas culturas. En algún lugar escuché este concepto de la vida interesante. Creo que de repente la rutina nos gana y perdemos esta idea de que, y soy víctima de eso absolutamente, no más como mamá, ¿no? Que tienes que hacer una rutina porque tus hijos necesitan una estructura y clases, etc. Entonces de repente creo que viajar es de las cosas que más me gustan y conocer culturas diferentes y planear los viajes es algo que disfruto muchísimo. Mi rutina es como sigue, yo me despierto, sí, a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media me echo un cafecito, leo y a las 5 y media me pongo a entrenar, 6 y media se despiertan mis hijos y bueno, ahí sí empieza la rutina de 6 a 9 que estoy con ellos, desayunamos juntos, etcétera. Me vengo a trabajar, que es el tiempo que estoy full en el trabajo, que sí de repente me genera mucha estrés y ansiedad tener tan poco tiempo de trabajo, por eso negocié las tardes. Y ya, de repente, dependiendo de las tardes que tengo, pues ya trabajo en las tardes, estoy en las clases, etcétera. Me encanta bailar, me encanta estar con mis amigos. Creo que eso es lo que más disfruto. Buenísimo. Ver un buen te voy cuadro. a compartir algo muy vulnerable, y es que desde niña como que yo le pedía muchas cosas a Dios. 3 eran hacer una máquina como una fábrica donde metía personas y salían siendo felices. A mí me encanta ver a otros brillar, verte a ti en tu negocio y contar la historia y lo que has hecho. Lo otro era así casarme, tener hijos, y lo otro era ser millonaria para viajar. Y Dios ha sido tan bueno y tan fiel que ha conseguido absolutamente todo. Verá, y he trotado el mundo. Esta es la 8ª ciudad donde vivo. He estado desde Dubái, India, Israel, París, bueno. Pero el tema es que hasta ahorita estoy conociendo a alguien y eventualmente me casaré y tendré hijos, pero entendí lo que estábamos hablando de las etapas, ¿verdad? O sea, yo rompí todas las estructuras, troté el mundo, me fui a todos los lugares que pude porque amo viajar, pero no hubiera podido ser un full-time job mom, o sea, quiera que no, un hijo te cambia la vida por completo y tienes que estar totalmente dispuesta a ceder a un esposo, a una familia. Entonces sí creo que tú no lo llamas balance, pero sí un equilibrio increíble que admiro muchísimo de las mujeres que trabajan, estudian, viajan, tienen hijos, o sea, se casan. Hay mucha virtud, mucha sabiduría para saber llevar eso. Y bueno, Andrés, se nos quedó corto el tiempo. Vamos a seguir en otra entrevista, pero te voy a hacer 5 preguntas. Maravilloso. Hay ciertas reglas. Okay. Solo puedes contestar sí, no o con una palabra, excepto la última pregunta. ¿Ok? Ok. 1, ¿te has enamorado? Sí. 2, ¿has tenido mentores? Sí. 3, ¿cuál es tu comida preferida? Japonesa.
4, ¿cuál es tu ciudad preferida en el mundo? Uf. Híjole, qué buena, me encanta. Ahí con una palabra además. O sea, la ciudad. Bueno, París. Y 5, si yo te dijera, puedes estar donde quieras, cuando quieras, como quieras, no hay límite. Estás en el cielo, en el universo, en el desierto, están tus hijos, no están, ¿qué estás viendo, qué estás comiendo, qué estás respirando? ¿Cómo sería ese momento para ti? ¡Ole! Ok. Estoy con... Conste que no hay límites. O sea, puedo traer a la No, gente que ya se me murió. fue todo. Bueno, sin lugar a dudas estaría con mi familia, mi abuela, mis hijos, mi esposo, mi madre, en la playa con foquitos, bailando en la arena. Uf, qué bonito. Ojalá sueñe con eso hoy. Va, que ojalá se cumpla muy pronto. Esto fue un capítulo más de Mujeres Disruptivas bajo el mundo disruptivo de Sofía. Estamos con mujeres en tecnología que están rompiendo patrones, haciendo las cosas diferentes, gracias al apoyo de Amazon y de Google. Y bueno, vamos a transmitir este programa una y otra vez para que más y más mujeres se inspiren y se animen a ser esposas, mamás, entrepreneurs, artistas, inversionistas y disruptoras. Muchísimas gracias, Andrea. Fue un honor y estamos aquí desde LS Gallery en Polanco, Ciudad de México.